Trump ha conseguido ponerse enfrente a todo el mundo que mandaba, bueno, que manda y que sigue mandando. Pero es muy interesante ver dónde ha pegado. Es que es muy interesante, porque resulta que es el anti-Sánchez. Es el anti-Sánchez. Vamos a verlo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está actuando como dique de contención frente al globalismo durante la pandemia mundial. Y lo está haciendo en varios ámbitos. Hagamos un repaso a las acciones del presidente de Estados Unidos. Trump canceló el proyecto de Bill Gates conocido como ID 2020, que propone la identificación digital de prácticamente todas las personas del planeta. El término identificación digital significa la inserción de un microchip en el cuerpo humano que contiene toda la información personal de cada ciudadano. Poco se ha dicho sobre el tema en los medios, pero el proyecto ID 2020 ha alcanzado una etapa muy avanzada. El sitio web indica que el proyecto es un tipo de asociación público-privada que involucra a la ONU, a la OMS, a los gobiernos internacionales y a sus miembros fundadores, quienes también son sus patrocinadores más activos. Los fundadores incluyen nombres destacados como Microsoft, de Bill Gates, Gavi, la Alianza Global para Vacunas e Inmunización, interesada en promover el uso de vacunas en todo el mundo, y la familia Rockefeller. En la administración de este proyecto encontramos representantes de los ya conocidos organismos entrometidos en cada movimiento que da la élite del poder para imponer el nuevo orden mundial. Obviamente, ID 2020 se presenta de manera positiva para que todos la acepten, como un activo para los ciudadanos, e incluso más que eso, lo manejan como un derecho, algo que le falta a nuestra vida para mejorar en todos los aspectos, es como lo venden. No solo ha frenado Trump a los globalistas con este proyecto, sino en muchos otros asuntos. Por ejemplo, decretó que las vacunas sean voluntarias y no obligatorias, siendo los militares quienes verifiquen su pureza y las distribuyan. También cortó los fondos de la Organización Mundial de la Salud y quiere una investigación exhaustiva sobre sus operaciones. Por otro lado, canceló la propuesta de ley HR 6666 de los demócratas, conocida como COVID Trace Act, que significa testing, pruebas diagnósticas, reaching, alcanzar, and contacting everyone, y contactar con todo el mundo, que fue la base del proyecto de ley de diagnóstico y seguimiento de Bill Gates. Trump también canceló, como ya hemos comentado, el proyecto de Bill Gates conocido como ID 2020 y por otro lado abrió una plataforma de informes para que la misma población pudiera denunciar la censura que le aplicaran en Facebook, Twitter y YouTube. El resultado fue rotundo, ya que en poco tiempo se saturó de denuncias y así Trump obtuvo la evidencia que necesitaba para tomar acciones en contra de la censura. En cuanto a las tecnologías, Trump detuvo el lanzamiento del 5G en todo el país. En relación a la economía, emitió una orden ejecutiva para reabrir la actividad comercial y laboral en todos los estados de Estados Unidos, al punto en que los gobernadores que se nieguen serán procesados. El presidente también ejecutó la orden para que la Casa Blanca se haga cargo de todas las redes eléctricas que incluyen servidores de Internet, sistemas de transmisión y sistemas electrónicos. El mandamás norteamericano declaró servicios esenciales los lugares de culto, ya que algunos alcaldes estaban multando a los ciudadanos por asistir a la iglesia. Por último, Trump aplaudió a Australia y a 116 países por insistir en una estricta y rigurosa investigación a China por haber propagado supuestamente el COVID-19, a pesar de varias amenazas en términos comerciales de China. Por todo ello, Trump está en el punto de mira de la élite global que ya le ha declarado la guerra. Es que atentos a la panoplia, ¿eh? Es decir, industria farmacéutica, industria de telefonía... Todo. Finanzas, todo. O sea, hay que pensar, si uno estudia un poquito el último siglo, lo que ve, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ve es un avance hacia la globalización espectacular. Es decir, ya no estamos hablando de la globalización, estamos hablando del globalismo, es decir, sí, del debilitamiento consciente y deliberado de las soberanías nacionales. Aquí en Europa tenemos el claro ejemplo de la Unión Europea, que ahora ya quiere avanzar hacia un ejército común, hacia la homogeneización de la fiscalidad y bancaria, etcétera. Pero esto se está produciendo en todo el mundo y detrás de esto hay gente, muy especialmente en Estados Unidos,
Unidos, el Partido Demócrata especialmente, pero también el Republicano. Quiere decir que este es un proyecto en el que estaba, digamos, colaborando todo el mundo que cuenta, todo el mundo que es alguien. Entonces, cuando suceden dos fenómenos que alertan a los globalistas, porque esto iba, digamos, viento en popa, esto avanzaba sin ningún tipo de roce. Y, ¡pum!, el primer problema, que es el Brexit. Claro, el Brexit, Cameron no lo hace para perderlo, lo hace para ganarlo. Y si os acordáis de cómo lo daban los medios, pues era pan comido. Iba a salir que no se iban de la Unión. Entonces esto fue una cosa tremenda. Y luego lo de Trump ha sido todavía más descarado porque, si os acordáis, a Trump en el momento en que ganó, incluso antes de que pisara la Casa Blanca, empezaron todo tipo de triquiñuelas para echarle, desde manifestaciones que querían también hacerse violentas, hasta recuentos, hasta presionar al colegio electoral para que incumpliera, digamos, su mandato y eligiera a otro, hasta medir de todo. Hemos tenido, por supuesto, la trama rusa, que ha gastado cientos de millones de dólares en nada, y el espionaje encargado por Obama a la campaña de Trump, que ahora va a salir, y ahí tenemos la complicidad del FBI, en fin, tiene a todo el mundo en contra, efectivamente, porque es el mundo. Es decir, tendemos a pensar, tendemos a ver Estados Unidos como un imperio. Qué malos son los americanos que nos están haciendo esto, que están ingiriendo en todas partes. En realidad, lo que estamos comprobando, y si hay imágenes se pueden ver las ciudades ardiendo y tal, es que Estados Unidos es un país más del imperio. No es solo el centro del imperio. El imperio no tiene centro, propiamente. Yo estoy de acuerdo contigo completamente y metería, antes de dar la palabra a Juan Antonio de Castro, dos elementos más encima de la mesa, que es la suspensión del Tratado de Libre de Cambio con Europa, que aquí lo movía a la izquierda, por cierto, la derecha ni se enteraba, pero que ponía literalmente todo el comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea en manos de las multinacionales, expresamente dicho así. Sí, que podían cambiar la ley. Y la suspensión, exacto, y la suspensión por parte de Trump del Tratado de Intercambio con el Pacífico, que fue absolutamente, que fue el auténtico detonador de todo, porque significaba que todos los proyectos que se había construido el mundo globalista, de ese mercado infinito y sin barreras, de repente desaparecía. Claro, a partir de ese momento... Él lo explica muy bien en un momento determinado, perdóname. No, por favor. Cuando dice, oiga, mire, es que yo no necesitaba esto. Es decir, es que soy rico, tengo una vida súper cómoda, una vida muelle, me ha ido muy bien en los negocios, y yo si estoy aquí es porque tengo un proyecto, porque creo que además hay que oponerse con todas las fuerzas al proyecto de los Clinton, de los Gates, de los Soros. Lo dice con toda claridad. Hay uno de los discursos antes de su victoria electoral, dice, yo vengo aquí a enfrentarme con toda esta gente, porque creo que es una cuestión de supervivencia de América y de supervivencia del mundo. Yo creo que lo ha tenido claro desde el minuto uno, y sus adversarios también. No le han dado ni un margen de 5 minutos de descanso, ni de dejar de atosigarle con todo tipo la verdad es que en la mayor parte de las veces de mentiras. Yo no creo que lo haya tenido claro desde el minuto uno, en absoluto. Vamos a decir que el que haya seguido un poco la carrera de este hombre antes de entrar en la política, si tenía que hablar de política o si tenías que juzgar por los amigos que frecuentaba, era más bien demócrata. Es decir, era un tipo del que se podía esperar que si llegaba, que yo me atengo, Carlos, a uno de sus discursos más importantes en los que dice exactamente eso. Totalmente. Por eso te digo, pero no es desde el minuto. Es decir, que es un tipo que se ha dado cuenta en el momento en que entra la política, que entra como el gran millonario conocido por programas de televisión, etcétera, y que supongo que le encargaría una especie de estudio de mercado. Oye, ¿qué es lo que falta para que yo me presente? Y entonces se da cuenta que hay una enorme masa de votantes que no tiene a quién votar, porque los dos grandes partidos opinan lo mismo en esas cuestiones que a él le importan muchísimo, como puede ser el tema de la inmigración, como puede ser la deslocalización de las empresas, etcétera, etcétera. Y dice, este es mi tema. Y lo hace suyo, y en el momento en que lo hace suyo, es un tipo, digamos, eficaz y cabezota, y se lo toma en serio. Y se lo ha tomado muy en serio. Pero yo creo que ha sido así un poquito. Yo creo que es difícil explicarnos todo esto si no lo vemos desde un punto de vista geopolítico y de equilibrio de fuerzas y de nacimiento y de desvanecimiento, en cierto modo, del imperio americano y del crecimiento de China.
Entonces el imperio americano se desvanece, cae y empieza a haber una especie de nerviosismo que se ve por las corrientes demócrata y republicana, con una fuerza de seguir ejerciendo el poder, aquí hay que sacar este país adelante y tal, y surgen, y hay las dos, digamos, las dos fuerzas que en este momento están imperando a nivel mundial. Una que es la visión del nuevo orden mundial, apoyada por los demócratas, Clinton, Bill, todos, Gates y todo ese grupo, y toda la agenda y todo el follón que estamos viendo. Y por el otro lado tenemos a Trump con una visión absolutamente mucho más de equilibrio tripolar, en el que podríamos ver a Estados Unidos, a China y posiblemente India en el futuro. Todavía no está. ¿Cuál de las dos vencerá? Es la respuesta de qué pasará con el post-imperio americano. Y eso es un poco lo que está reflejando esta guerra. Efectivamente, pero Trump se da cuenta de que al imperio americano le quedan 3 telediarios y dice, la manera es... No. Para hacer fuerte América es Sí. voy a dejarme de guerritas imperiales, voy a tener una defensa fuerte, pero limitando los frentes, por así decirlo. Sí, pero no es que Trump piense, yo creo que se le está acabando a América, no, América lo va a seguir teniendo, pero de dos maneras. Una, con el nuevo orden mundial, y ese está dirigido por los globalistas, o otra, con Trump y los equilibrios con China, Rusia, India. Y es uno de los dos modelos el que va a imperar, tengo la sensación. La lucha está por esos modelos en este momento y todos los que estamos viendo por debajo es la gran batalla. Está en Gates, está el COVID, está todos los demás temas, pero lo que estamos viendo es esa gran batalla. Si vemos la lista de lo que ha hecho el señor Trump, y por mucho que a mucha gente le pueda parecer mal, todo ese listado de cosas que hace es perfecto para su batalla contra los globalistas y ojalá la gane. Porque es que el problema de los globalistas... Como no la gane. No, ojalá la gane, porque el problema de los globalistas es que son totalitarios y se nos viene encima, se nos ha venido ya encima muy gorda, porque este país ya está totalmente infiltrado y muchos países también, y nos va a ser muy difícil salir de esta historia, ¿no? Don Fernando Paz. Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, ante lo que estamos es ante una ofensiva globalista de la cual América es la primera víctima, en realidad. Es decir, América alberga en su seno el núcleo duro del globalismo, que desde luego, en mi opinión, si tuviéramos que personalizarlo en una organización, sería el CFR, el Consejo de Relaciones Externas. Sí. De ahí nace todo y de ahí emana Bilderberg, la trilateral, es decir, todos los organismos. Sí, lo veremos después, Incluso su réplica británica, ¿no? El Consejo de Relaciones Externas de Gran Bretaña, y por supuesto favoreciendo de una manera absolutamente abierta todo lo que sea el libre comercio en todo el mundo y la destrucción de las barreras, y cooptando todo el poder de la sociedad americana, de gente muy conocida. Está ya en torno a los 1000 miembros el CFR, o sea que no son 7 que se reúnen ahí tal, aunque esté dirigido originariamente en las últimas décadas por David Rockefeller, que ya murió, por Henry Kissinger, y pues George Soros es uno también de los más destacados. Bueno, quiero decir con esto que, claro, vamos a ver, Donald Trump es un tipo con el que nadie contaba, o sea, un agente, una pieza del juego que ha salido de repente, con el que nadie contaba, porque esto era republicanos-demócratas, demócratas-republicanos, eran absolutamente intercambiables, daba igual, que daba lo mismo, porque lo que tenían unos ligeros matices en determinado tipo de políticas, pero las visiones se correspondían con el think tank del CFR, con el núcleo duro de eso, con la globalización. Lo que está haciendo Donald Trump es precisamente poner coto a ese tipo de visión de América, digamos. Es decir, hay dos Américas, para entendernos. Quizá hay dos de todo. Cuando hablamos de las dos Españas, dos Alemanias, dos Rusias, también hay dos Américas. Hay una América que es la América cosmopolita de las costas, para entendernos, y hay una América profunda que es a la que responde Donald Trump. Yo creo sinceramente que América, Estados Unidos, en el sentido más profundo del término, es la primera víctima de ese globalismo, porque ha sido un país cuyos intereses han sido puestos al servicio de un proyecto global que ya no es la política de Washington, porque la OTAN ya no es la organización contra el comunismo, es una organización que quiere imponer el globalismo en todo. Es una oligarquía transnacional.